Nicolás, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Primero, muchas gracias por permitirnos ser parte de esta jornada, a Álvaro y a la gente de la UDE. Mi nombre es Nicolás Rubio, soy ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía. Además trabajo como productor en un establecimiento familiar y como asesor en campos, en algunos campos de productores del Uruguay, y soy técnico asesor de Procampo también. Bueno, para que en el día de hoy, primero, antes que nada, quería remarcar los objetivos de la jornada, los cuales uno de ellos es analizar el pasto dentro del sistema. Me parece muy importante hacer énfasis en eso, en que ustedes se vayan con la idea, mi objetivo es que ustedes se vayan con la imagen de la pastura en el sistema y no solo como una pastura, como una unidad aparte. O sea, hay que ver la pastura, el verdeo, lo que nosotros sembramos como algo dentro del sistema para poder hacer un uso más eficiente de él y utilizar mejor la pastura. O sea, cuando lo vemos como una unidad dentro del sistema, nos permite poder presupuestar la oferta forrajera con los requerimientos de los animales y poder ajustar mejor las curvas de producción con los requerimientos de nuestro sistema, ¿no? Bueno, después de eso vamos a ver un poco lo que es las pasturas de Procampo, distintos tipos de pastura, de ryegrass, festuca, un poco las características de cada uno. Y bueno, el objetivo es que se vayan con la idea de cada una de las pasturas. El contenido entonces es, primero las pasturas en el sistema, después vamos a ver alternativas de forrajera disponibles, los tipos de ryegrass, pasturas perennes como festuca y su manejo, y por último vamos a hacer una visita virtual a diferentes sistemas de producción. La idea es ir desde sistemas, de un sistema semi-intensivo, porque no le podemos llamar extensivo, porque es bastante, dentro de lo que es cría, creo yo que es bastante intensivo, hacia un sistema más intensivo que vendría a ser un tambo, ¿no? La idea con esto es que ustedes también se vayan con esa idea de ver diferentes sistemas de producción y cómo poder aprovechar las pasturas en cada uno de los sistemas. Quiero dejar claro también, capaz que, porque escuchando a Álvaro decía que la información de cada uno, específicamente de cada uno de los predios, no está, o sea, no tenemos una lista con toda la información. Durante el video, cada productor va a dar algún detalle de la producción que hace y de la información. Así que después de la charla, o con las preguntas, después les podemos mandar algo más de información por mail también. O sea, del área y de la proporción de pasturas y alguna otra información adicional. Para arrancar, tenemos que definir cuál es el objetivo de las pasturas en el sistema. O sea, nos paramos en un predio y decimos, tengo la posibilidad de hacer determinada área de pastura, ¿qué busco con mi pastura? Es una pregunta que deberíamos hacernos al momento de hacer el esquema de nuestro sistema, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de las pasturas? Primero que nada, aumentar la productividad por hectárea del establecimiento. Segundo, levantar las limitantes estacionales de cantidad y calidad de forraje. En una invernada, en una recría, lo que queremos hacer es aumentar la producción de carne por hectárea. O sea que eso nos va a estar dado por la dotación y la ganancia diaria. Esa ecuación nos va a dar la producción de carne por hectárea. En un esquema de cría, por ejemplo, lo que nosotros buscamos con una pradera es aumentar la producción de terneros, ya sea aumentando la dotación, aumentando el porcentaje de preñezo, aumentando el porcentaje de señalá. Y en un tambo lo que buscamos es aumentar la producción de leche, aumentando la dotación y los litros de leche producidos por hectárea. Otro tema a tener muy presente, que son claves a tener en cuenta para definir las alternativas forrajeras en el sistema, me parece muy importante. A veces salimos de la facultad y a veces vamos con una receta para cuando vamos a evaluar un establecimiento y
la realidad es que a campo tenemos que cada establecimiento es un mundo distinto, ¿no? No existe una receta general para recomendar. Hay una variabilidad enorme de modelos de negocios, o sea, desde venta de terneros enteros hasta venta de vaca gorda, sistemas de producción distintos, suelos distintos y otros. Por ello, lo importante es, antes de comenzar a analizar un predio, es ver, caracterizar el sistema y definir los objetivos de producción. Cuando caracterizamos el sistema, lo que vemos son los diferentes tipos de suelos, el entorno social, la mano de obra, una cantidad de cosas que hacen a lo que nosotros vamos a definir como sistema de producción, ¿no? Una vez definido esto, es cuando nosotros podemos empezar a armar nuestro esquema forrajero. Dentro del esquema forrajero, en Procampo también le damos mucha importancia a lo que es el balance forrajero. O sea, para poder aprovechar y utilizar mejor las pasturas, lo que debemos hacer es una buena presupuestación forrajera, definiendo lo que es la oferta de forraje por estación, y los requerimientos, como le decía, de los animales, dependiendo del sistema que vayamos a utilizar, ¿no? Una vez que tenemos estabilizado el sistema, nos va a permitir utilizar mucho mejor los recursos forrajeros, y al mismo tiempo disminuir riesgos de comprar o vender a precios altos o bajos. O sea, si yo tengo estabilizado un sistema, me permite estar preparado mucho mejor para utilizar la producción primaveral de pasto, por ejemplo, y evito salir a comprar en primera cuando los precios son altos del ganado, para aprovechar el pasto a precios caros. Entonces, nos parece muy importante tener una buena presupuestación realizada año a año y irla chequeando todo el tiempo, ¿no? En este caso les muestro acá está claro lo que es creo que ya todos saben, una curva de producción de pasturas normal. Como vemos, en otoño se produce alrededor del 20% de lo que es la producción de pasturas. En invierno la producción es mucho menor y en primavera tenemos la mayor producción, en verano un poco menos. O sea, el desafío de todo sistema es poder aprovechar en cada una de las estaciones la pastura de la mejor manera. Nos vamos a encontrar con momentos en que tenemos baches forrajeros que la curva roja, la línea roja vendría a ser la demanda, y tenemos momentos de primavera donde sobra el pasto y momentos en verano y en invierno donde hace falta el pasto. Eso nos vamos a encontrar, por más que sea años distintos, años buenos, años malos, esto es algo que va a pasar todos los años, casi seguro, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. Para eso, por ejemplo, armando un esquema de una rotación de un predio, debemos pensar en bardeos de invierno para poder minimizar ese bache forrajero en invierno, y las pasturas perennes para poder brindarnos pastura durante todo el año, en momentos críticos también. ¿Qué pasa en los casos donde sobra el pasto? Tenemos la posibilidad de hacer reservas para poder diferir forraje para otras estaciones, ajustar carga. También podemos hacer suplementación en invierno para poder mantener la carga y aprovechar la pastura de primavera. Y otro tipo de opciones que tenemos, muy diversas, de hacer corrales, de engorde. Existen diversas formas, pero el objetivo es el mismo, y es utilizar las pasturas de la mejor manera, ¿no? Bueno, como puntos principales, debemos presupuestar, controlar, medir, registrar y tomar decisiones en base a datos. Para hacer esto, lo que debemos hacer es presupuestar a principio de año, teniendo la información de nuestro campo, cuánto produce campo natural, cuánto produce las pasturas que vamos a sembrar, cuánto producen los verdeos, y con esa presupuestación balancear los requerimientos de nuestro sistema, de nuestros animales, ya sea de recría, invernada, y año a año medir
y poder ajustar año a año, al poder medir y registrar, a nosotros medir y registrar, generamos mucha información que nos permite año a año conocer el sistema y poder ajustar nuestra carga dependiendo de nuestro sistema. Y me parece clave tener toda esa información. Acá, por ejemplo, les muestro, está en inglés porque es un sistema que yo uso que está en inglés, pero les quise mostrar un poco lo que es lo que sería un trabajo mes a mes, y llevamos lo que es la producción de pasto del sistema nuestro por año. En esta imagen de abajo se puede ver el crecimiento de pasto que tengo en julio, el suplemento que doy, la utilización, o sea, porcentaje de utilización, el total de pasto que tengo mes a mes, la demanda de forraje, que esto está dado por la cantidad de animales que tengo, los requerimientos de los animales, la cantidad de suplemento, y eso me da la cantidad de forraje que me queda para de más o de menos para el sistema, ¿no? Entonces, mes a mes se va ajustando esa curva. Acá, por ejemplo, la verde es la oferta de forraje que tengo y abajo la demanda. Vemos que en los meses de primavera la oferta, la demanda está por debajo de la oferta, y después en invierno nosotros lo que tenemos que tratar de intentar hacer es equilibrar esa oferta y esa demanda. Y bueno, quería también mostrarles lo que es que la importancia que tiene llevar toda esa información y todos esos registros y estar preparados, porque la variabilidad climática nos hace cada vez que sea más importante tener en cuenta todo hacer este trabajo de presupuestar y de ver cuánto estamos produciendo y cuánto estamos necesitando de requerimientos, porque el cambio climático, más allá del cambio de las lluvias, y eso la importancia de la variabilidad climática y la diferencia entre años y los eventos extremos que se dan año a año. Entonces, tener información de nuestro sistema y todo esto que les estoy diciendo nos sirve para estar preparados ante eventos extremos, que es lo más normal que se dé año a año. O sea, el año promedio es muy difícil que se dé y debemos estar preparados para los eventos extremos, ¿no? Yendo un poco más a lo que son las alternativas forrajeras para incluir dentro de estos sistemas que recién les hablaba, tenemos los verdeos y las coberturas que hoy están bastante de moda en los sistemas agrícolas ganaderos, que tenemos verdeos ya sea como raigrás, avena, centeno, algunas leguminosas como trébol, alejandrino, vicia, y después pasturas bianuales, que son el raigrás bianual, cebadilla, trébol rojo, y pasturas perennes de más larga duración, como la festuca, el dactilis, lotus, trébol blanco, alfalfa, chicoria. Tenemos que tener en cuenta, cuando elegimos una alternativa forrajera, uno de los puntos importantes es el costo que nos va a llevar a hacer esa pastura y el costo o sea, el dólar por tonelada de producción de materia seca. Si vemos acá a la derecha, les quería mostrar un poco lo que es la diferencia de costo cuando nos vamos de pasturas anuales a pasturas perennes. Vamos aumentando el costo de pastura, el costo de la tonelada de materia seca a medida que cuanto menor es la duración de la pastura, mayor es el costo de la tonelada de materia seca. Acá en pasturas, en verdeo, por ejemplo, tenemos un costo entre 10 y 30 de producción de tonelada de materia seca. Va a depender un poco de la producción que tengamos. Y en pasturas, perdón, en pasturas perennes y en pasturas más cortas tenemos el costo de 30 a 60. O sea que hay que tener en cuenta también eso, ¿no? El costo de lo que vamos a implantar. Cuando comparamos, por ejemplo, pasturas de perennes y verdeos, como dije recién, cuando hablamos de pasturas perennes, tenemos menor costo de forraje producido, mayor proporción de tiempo con suelo produciendo, menor riesgo de erosión, tenemos mayor incorporación de porcentaje de materia orgánica cuando estamos haciendo pasturas perennes. Y como desventaja o elementos a tener en cuenta en frente a un verdeo, es que necesitamos
una mejor preparación de la cama de siembra para una buena implantación de la pastura, principalmente porque estamos pensando en una pastura de larga duración y es clave la implantación de ella para poder lograr una buena duración de la pradera, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de esa pastura perenne en los momentos críticos, en el primer invierno, que es clave no sobrepastorearlo, tener mucho cuidado. En el verano también tener cuidado si queremos que la pastura dure mucho, tenemos que tener cuidado en el manejo para evitar mortandad de plantas, y bueno, y cumplir con las fertilizaciones estratégicas para sacar provecho, lo mayor provecho posible de la pastura. Dentro de ese esquema, el verdeo juega un rol fundamental en otoño y en momentos críticos donde las pasturas tienen baja tasa de crecimiento, como por ejemplo en invierno, donde juega un rol fundamental cualquier verdeo, ya sea de raigrazo o de avena. También remarcar que en este caso vamos a hablar no tanto de los verdeos de verano, que también se pueden incluir, ya sea sorgos forrajeros, pero vamos a focalizarnos un poco más en lo que son los verdeos de invierno y las pasturas perennes. Como verdeos de invierno en Procampo, les voy a mencionar un poco lo que es la avena bizantina, que es la conocida, la estanzuela 1095, que es una avena muy conocida en el país y con mucha tradición en los esquemas de los sistemas uruguayos. Tenemos avena strigosa también, que es una avena negra, a diferencia de la avena bizantina, tiene quizás un mayor inicial de crecimiento, por eso también se usa bastante en esquemas agrícolas para cobertura, pero la producción de forraje es un poco menor que una avena bizantina. Después tenemos los raíraces, con el raíraz 284, que es un raíraz diploide, raíraz ration, raíraz striker, ya que nos vamos a los raíraz tetraploides, como el striker, el Big Boss, Madonna y Montoro, y Madonna, perdón, y raíraces italianos tetraploides como el Montoro, que también, a diferencia de los raíraces de Western, estos producen, no tienen requerimiento de frío, por lo tanto, tienen requerimiento de frío, por lo tanto su producción es más larga, se alarga más hacia la primavera. Y después tenemos raíraces perennes como el base, que viene a ser un sustituto del raíraz Horizon, que se ha usado mucho también en el país. El base viene como a sustituir al Horizon. Acá abajo les muestro una imagen de lo que es la diferencia, por ejemplo, que sería un diploide, un raíraz 284 con un raíraz tetraploide. Y acá la curva, y hacer énfasis también en lo que es la diferencia en la época de siembra, cuando sembramos una avena, por ejemplo, en verano, o a fines de verano, en febrero, por ejemplo, y la sembramos en otoño, como también modificamos la curva de producción de esa avena, ¿no? En dos fechas de siembra distintas. Es importante definir la fecha de siembra para nuestro esquema y cuándo nosotros vamos a hacer mayor uso de esa pastura. Si tenemos, como les decía, el sistema estabilizado y sabemos los requerimientos por estación de nuestro sistema, también nos va a ayudar a definir, o sea, voy a sembrar en febrero porque mis requerimientos se ajustan más a una curva más de otoño-invierno, o voy a sembrar más hacia otoño porque tengo la aparición en invierno, en agosto, por ejemplo, y necesito el pasto más hacia esa fecha. Es clave también tener ajustado eso para definir la fecha de siembra. Yendo un poco a los raíraces, dentro de los raíraces podemos separarlos en tres características, lo que son los raíraces anuales, multiflorum, por ejemplo, que son los Westerwald, sin requerimiento de frío. Dentro de ellos tenemos tetraploides y diploides, y los italianos que tienen requerimiento de frío para florecer. Por lo tanto, quizás en fecha, si los sembramos tardíamente, no llegan a florecer nunca, y tenemos también la posibilidad de tener forraje hasta inicio de diciembre,
mediados de diciembre. Y después lo que es el híbrido, que es una cruza entre anual y perenne, que también tiene requerimiento de frío, y podemos encontrar el raigraces tetraploides y diploides. Y lo que son raigraces perennes, también con requerimiento de frío, que en nuestras condiciones, en nuestros ambientes, generalmente se comportan como raigraces bianuales, o si hacemos un muy buen manejo y los años también son buenos para que, o sea, que tenemos veranos no muy complicados, podemos tener raigraces perennes que duren más de 3 años, ¿no? O 3 años. O sea, la selección del tipo de raigrase según nuestro esquema de producción, quizás una recomendación si queremos utilización de forraje hasta primavera, y queremos instalar hacer una producción agrícola, por ejemplo, hacer una soja temprano, quizás lo más recomendado es un raigras que produzca hasta primavera, como son los Westerwoldicum, o una utilización hasta el verano y hacer reservas para primavera, quizás una recomendación es más de tipo de raigrases italianos, tetraploides de ciclo largo. Y después, bueno, también remarcar que los tetraploides tienen en general mayor valor nutritivo y se recomiendan más en caso de hacer reservas. Requieren un manejo más ajustado y mayor fertilidad. Dentro de las... Acá no quiero que miren tanto el valor absoluto de cada una de la producción de los raigrases, sino más bien la curva de producción, que al seleccionar un diferente tipo de variedad, como les nombraba hoy, por ejemplo, comparamos Madonna con Big Boss o Estanzuela 284, la diferencia en la estacionalidad de producción, ¿no? O sea, también tenemos que definir eso, cuando tenemos nuestro sistema definido, qué raíz vamos a elegir dependiendo de la curva de producción de cada uno. Porque existe diferencia en los ciclos de producción, diferencias en la fecha de floración, y debemos tener en cuenta eso para definir los pastoreos y el momento de entrada y salida, ¿no? Una cosa importante también que hacemos en Procampo es la evaluación de las variedades en Brasil también, donde se evalúan en diferentes estaciones experimentales de Brasil. Esto es en Mato Grosso. En este caso es una evaluación de producción de materia seca y de calidad, que es lo que remarcamos también en Procampo, que no solo es importante la producción de materia seca, sino la digestibilidad de esa pastura, porque lo que buscamos es transformar esa producción en producción de carne o leche, y por lo tanto la digestibilidad de la pastura es clave, ¿no? Entonces, acá por ejemplo vemos que el Big Boss y el Madonna, que son dos especies tetraploides, dos variedades tetraploides muy importantes para la empresa, que están comercializándose hoy, que tienen, en estos ensayos, tienen de las mayores producciones en esos ensayos, ¿no? En materia seca y en producción de leche. En Brasil están segunda, por ejemplo, en producción de materia seca, pero primero en producción de leche, que es lo que en realidad buscamos a campo, ¿verdad? Ahí vemos como en Arapotí, que es uno de los predios experimentales en Brasil, estas variedades se comportan como, están evaluadas y rankeadas primeras en producción de leche. Acá hay una foto de lo que es el Striker, otra de las variedades de Procampo. También primeras, está segunda dentro de la producción de materia seca en evaluación de Brasil, y primera en producción de leche en Ponta Grossa, otro de los sitios experimentales. Acá, pasando un poco más a lo que son los raigraces italianos, una foto que demuestra bien, esta foto la saqué hace 2 semanas en uno de los predios experimentales demostrativos de Procampo en Soriano. Ahí pueden ver, por ejemplo, lo que es donde marco la flecha, estos dos parcelas que son de raigraces italianos en relación a otros raigraces, como en esta época producen más los raigraces italianos que lo que son los raigraces más anuales, Westerwold. Después está también
lo que es la complementación de producción de los ryegrases italianos más hacia la primavera en relación a otros ryegrases, como por ejemplo el 284, que quizás produce más en otoño e invierno, pero en primavera, fin de invierno y primavera, decrece bastante la producción. Acá hay una foto más de los cultivares de ryegrass en invierno en el predio. Y bueno, después, también siendo más al ryegrass perenne base, una de las características es que produce forraje de gran calidad, tienen alto crecimiento inicial, floración tardía, tienen, que es importante también para poder en primavera hacer un buen manejo de la pastura, poder diferir los pastoreos sin correr el riesgo de que se nos encañe la pastura. Produce macollos y hojas verdes hasta principios de verano y tiene una baja emisión de vástagos. Después, siendo para no demorar mucho, vamos ya a lo que son las pasturas perennes, gramíneas perennes más que nada en la festuca, que dentro de los contenidos quería remarcar también lo que es el manejo de la festuca, que es una de las especies más utilizadas en el país. Y bueno, dentro de las festucas, en Procampo tenemos la Taifún, de origen neozelandés, también se comercializa la Tacuabé, la Brava Inta, Don Felipe, Carona Plus, y después dentro de los dactilis tenemos Iña Parceo, Rebolín, Duero, y Olcus tenemos la Magnolia y Cebadilla la Posta 2. Es importante también remarcar que dentro de las variedades de festuca las podemos diferenciar en producción, en calidad y en rusticidad. O sea, para distintos esquemas y distintas zonas del país, recomendamos diferentes tipos de festuca dependiendo del objetivo de producción de cada productor. Para separar un poco lo que es las características de la festuca y el dactilis, por ejemplo, la diferencia de festuca, la festuca tiene mayor tolerancia a frío y por tanto mayor producción en invierno, mayor producción anual de materia seca. Tallos florales agresivos en alta proporción se escapan en primavera, y tolera pastoreos frecuentes e intensos en ocasiones. A diferencia del dactilis, que tiene mayor tolerancia a altas temperaturas, deja de producir más tarde y rebrota más temprano, tiene mayor palatabilidad y consumo, tallos florales en menos proporción, más tardíos y dóciles, no tolera pastoreos frecuentes ni intensos. La festuca tiene un mayor porcentaje de instalación, capacidad de nacimiento, presencia de rizomas que ayudan a colonizar, ideal para mezcla con trébol blanco, buena resistencia al anegamiento y tolera suelos pesados. El dactilis, en cambio, tiene una baja capacidad de implantarse, pero crecimiento inicial vigoroso, muy macollador, genera plantas de gran área de cobertura, ideal para mezclas con alfalfa o rojo. A diferencia de la festuca, no tolera el anegamiento y es recomendado para suelos bien drenados, sobre todo. También destacamos la importancia de incluir a las dos especies en el sistema para diferir, por ejemplo, fecha de floración o pastoreos en verano. Existe una muy buena complementación entre especies dentro del esquema forrajero, dentro del sistema. La importancia, ahora siendo exclusivamente la festuca, en nuestros sistemas, como les decía, que es una gramínea perenne más persistente y productiva en nuestros ambientes, tolera excesos hídricos y pisoteo, tiene crecimiento estival y tolera estrés térmico e hídricos. La clave para una buena pastura de festuca es el control de malezas previo a la siembra, principalmente de malezas perennes como la gramilla, anuales como la poa, la gaudinia, la ulpia y otras. Es importante esto porque una vez que está instalada la pastura el primer año es muy difícil el control de estas especies por métodos químicos, entonces es muy importante lograr controlar estas especies antes de la siembra. También es importante tener en cuenta el antecesor. La soja es mejor que el sorgo del maíz. Una opción puede ser también usar algún ryegrass italiano para poder hacer un buen control en verano, en febrero, antes de la siembra. Y la importancia es la fecha de siembra. Acá, por ejemplo, podemos ver
cómo se nos atrasa el primer pastoreo, o sea, la producción total de la pastura en el año si atrasamos la fecha de siembra. Fecha de siembra en marzo, por ejemplo, logramos entrar a pastorear a los 60 días y si nos atrasamos ya un mes, corremos el riesgo de tener, corremos el riesgo, no, se nos va a dar seguramente que el pastoreo, atrasar el pastoreo 30 días, y ni que hablar si nos atrasamos y estamos sembrando a 15 de mayo o junio, ¿no? Ya nos vamos a 60 días y entramos a pastorear en septiembre, produciendo alrededor de 3.000 kilos de materia seca menos en el primer año y en el total del periodo de la pastura. Esto es muy importante porque a medida que atrasamos la fecha de siembra, al estar el suelo más frío, el crecimiento de las pasturas es mucho menor. Además de correr el riesgo de producir menos y entrar a pastorear más tarde, corremos el riesgo de erosión del suelo por menor cobertura por parte de las pasturas. La recomendación de manejo de la festuca para el primer año, está bueno, la siembra para, como recién dije, en marzo abril, lograr un stand de plantas de alrededor de 250 plantas por metro cuadrado, una buena nutrición de nitrógeno, de fósforo y potasio, control de malezas, un objetivo de entrada entre los 45 y 120 días por siembra, que las plantas estén bien ancladas, tener un entresurco cubierto al menos de un 80% de intercepción de luz. Importante también que lograr al primer pastoreo que cada macollo tenga entre 2,5 a 3 hojas por macollo. Y el primer pastoreo que no sea muy agresivo y con carga no muy alta y con categorías livianas, ya sea terneros o alguna categoría más liviana, y lo que le llamamos el pastoreo de formación, que es clave para la producción total de la pastura en los siguientes años. Al fin de invierno, ya hablando de pasturas más de segundo año, por ejemplo, es importante asegurar una buena nutrición y una producción temprana de forraje. Para ello es importante fertilizar con nitrógeno antes de la fecha de floración, después del invierno, para adelantar un poco lo que es la primavera, ya que también los suelos al inicio de primavera están fríos y no existe poca mineralización del suelo, y lo que hacemos con una buena nutrición nitrogenada es adelantar la primavera y permitir pastoreo de buena calidad a fin de invierno. Si no hay leguminosas, la recomendación sería aplicar entre 100 unidades de nitrógeno 2 veces, y si hay leguminosas, reducir un poco lo que es la fertilización de nitrógeno. En verano, y esto es muy importante, lo que buscamos es reducir la mortandad de macollos. Hay estudios hechos por Eliña que demuestran que pastoreos muy intensos en verano reducen mucho lo que es la persistencia de la festuca. Entonces lo que tratamos es evitar pastoreos. En el caso de hacerlos dejando remanentes entre 10 centímetros por la temperatura menor en el sur de Río Negro y 15 centímetros al norte de Río Negro. En la gráfica vemos, por ejemplo, lo que es la línea roja y la temperatura a diferente profundidad de suelo. Cuando dejamos, en el caso acá se ve lo que es el azul, cuando dejamos 10 centímetros de remanente, vemos que la temperatura en los primeros centímetros de suelo no llega a más de 30, lo que evita que los macollos se mueran. Y cuando dejamos 3 centímetros de cobertura, la temperatura del suelo aumenta a mayor de 30 grados de temperatura, y eso hace que los macollos mueran. Por eso es importante la cobertura. No solo es importante la lluvia, que a veces es menor en verano, sino se hace mucho énfasis en lo que es la temperatura del suelo. O sea, logrando cobertura del suelo, evitamos que aumente mucho la temperatura del suelo y por eso mueran los macollos. Lo que tratamos después a principio de otoño, luego de ese verano, si no lo pastoreamos, por ejemplo, recomendamos, esto es una recomendación, quiero dejar claro que no es de Procampo, sino es una recomendación además de Procampo, de Línea y de instituciones que han investigado mucho en esto, ¿no?
que capaz que no lo mencioné al principio. Pasar una rotativa, ¿viste? A 5 centímetros de altura, si no se hizo un pastoreo, es muy recomendado, o un pastoreo de limpieza con alta carga, y dejar un descanso en 30 a 40 días, junto con una fertilización entre 20 y 50 kilos de nitrógeno. Si la pastura tiene leguminosa, es recomendable también atrasar la fertilización, quizás hasta abril, cuando vemos que la cobertura de leguminosa es mayor al 30%. Acá hay una de las recomendaciones para la entrada y salida del pastoreo en diferentes estaciones. Pueden ver en la tabla que es diferente para cada estación, tratando de evitar, como dijimos en verano, el aumento de temperatura en el suelo y promover en invierno, capturar más radiación para promover el crecimiento de las pasturas. Un ejemplo de un armado, una rotación, puede ser en otoño, cuando la temperatura es moderada, un periodo de descanso medio de 35 días. Es importante decir medio porque va a depender mucho de la temperatura, o sea, la pastura, como ustedes ya sabrán, necesita una temperatura media para crecer, y va a depender la acumulación de esa temperatura de la época del año. O sea, en otoño, al ser la temperatura moderada, vamos a tener alrededor de 35 días para volver a entrar a esa pastura en promedio, y en invierno el periodo de descanso va a ser mayor porque la temperatura es más baja, y a medida que va aumentando la temperatura, el periodo de descanso va a ser menor. Otra cosa muy importante que es también evaluada en niña, y que se ha desarrollado mucho, lo que es el manejo por número de hojas, el momento de entrada, además de la altura, tener en cuenta la cantidad de hojas de la gramínea, y la recomendación para festuca es entre 2,5 y 3 hojas, que eso lo que va a hacer es hacer un mejor uso de la pastura, mayor utilización, ya que ya cuando se empieza a desarrollar la tercera hoja, la primera hoja formada empieza a morirse, entonces estamos aprovechando aprovechando lo mayor posible el crecimiento de la pastura. Acá les dejo una tablita también para que vean la tasa de crecimiento de las diferentes especies gramíneas por hectárea y por día, es importante para armar la presupuestación que les mencionaba al principio. Esto como le dije, es promedio y no es una receta. O sea, esto varía año a año y es bueno plantearse diferentes escenarios de producción y diferentes crecimientos dependiendo del año, ¿no? Pero en promedio y por evaluaciones de línea y de tabla, es más o menos lo que se maneja. También es importante tener en cuenta esto para armar la rotación y tener diferente edad de pasturas. Como ven, en la festuca de primer año, en otoño no produce muy poco, en invierno produce muy poco, y la festuca de segundo año está produciendo bastante más, lo que nos deja entonces entrar a aprovechar mejor el pastoreo de invierno. También pueden ver en esta tabla lo que es el pastoreo, el porcentaje de materia seca según las especies para las diferentes estaciones. Como vemos, en invierno el porcentaje de materia seca es muy bajo, pero lo tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la presupuestación. Voy a ir un poco más rápido acá en lo que es la característica de cada una de las especies. Como les decía, tenemos la Carona Plus, que la diferenciamos en producción y en calidad, a diferencia de otras variedades. Y además, dejar claro que además de la producción y la calidad, es diferente en la estacionalidad de la producción, lo que nos va a permitir armar nuestra rotación dentro del sistema. La festuca Inta Brava, que también fue seleccionada por hoja y por rendimiento,
Y también la destacamos como productiva y de gran calidad. También fue evaluada en Brasil y como vemos estaba en los primeros puestos en producción de materia seca. Y además en producción además de producción de materia seca, primera en producción de leche por hectárea. Ahí vemos los parámetros de calidad, también lo que son la calidad de la festuca en porcentaje de proteína bruta, en FDN, y bueno, lo que deriva después en una mayor digestibilidad. Alguna foto de lo que es, podemos ver lo que es la calidad de la hoja de este tipo de festucas. Después yendo más a festucas que recomendamos más en zonas más marginales o sistemas que buscan mayor persistencia, son festucas más tolerantes a pastoreos más intensos o pastoreos más de verano y más recomendados para ese tipo de sistemas son la festuca Don Felipe, que a diferencia de las otras festucas son más cundidoras, o sea que no se asocian tan bien con las leguminosas como el otro tipo de festuca. O sea que dentro de las festucas que tenemos, está recomendada para lo que es más sistemas que buscan más persistencia y más producción. Se asocia muy bien con trébol blanco, a diferencia de las otras que están más recomendadas para trébol rojo y también trébol blanco o alfalfa. Y bueno, después lo que son las mezclas forrajeras, que también tenemos que tener en cuenta para realizarlas una cantidad de factores, como el momento de la oferta de forraje, la velocidad de implantación que es diferente entre gramínea y leguminosa, la diferencia de adaptación en condiciones de suelo y clima entre diferentes variedades. Y bueno, es importante también remarcar la importancia de las mezclas para balancear la dieta, ¿no? El animal necesita fibra y la leguminosa lo que le daría también es un balance a la dieta en proteína. Acá hay una foto, por ejemplo, lo que podemos ver un sobrepastoreo en festuca. Esto va en contra de todo lo que buscamos en persistencia y en producción de calidad. Esto sería capaz que un óptimo remanente en primavera, que buscamos un remanente de 5 centímetros para evitar la floración. Acá podemos ver un excesivo crecimiento vegetativo, una acumulación de pasto demasiado alto. Acá estamos de alguna manera perdiendo producción, porque estamos entrando a la rotación, al pastoreo con excesivo forraje. Esto nos da también todo este mal manejo, como resumen, pasturas poco foliosas y ralas, y pasturas degradadas. Acá un ejemplo de lo que sería una adecuada cantidad de forraje acumulado prepastoreo, una entrada entre 1.800 y 2.200 kilos de materia seca, una adecuada cantidad de forraje remanente post-pastoreo. El resultado que tenemos son pasturas foliosas y densas, mayor productividad y mayor calidad nutritiva y mayor persistencia. Ahora yendo y terminando un poco con lo que son las variedades de festuca, raigras y lo que son el manejo del sistema, vamos a ir a la visita a lo que son los 3 predios que tenemos la filmación hecha de este año. Y un poco la idea es que ustedes vean lo que es un manejo tradicional, que sería el primer establecimiento que vamos a ver, a un manejo semi-intensivo y después un manejo más intensivo que sería el tambo, ¿no? El primer sistema semi-intensivo, que está basado principalmente en pasturas perennes con festuca, es el establecimiento de las cerres de familia Error, en San José, en el paraje Malabrigo. Y bueno, es importante decir que es un sistema que es un sistema de cría con recría, que llevan los novillos hasta 350 kilos, y hay una invernada de vacas también.
y está basado principalmente la base forrajera en campo natural y pasturas perennes, base festuca con leguminosa. Alrededor del 30% del predio está mejorado con festuca y leguminosa. Después otro sistema más intensivo de carne es el sistema que vamos a visitar, el establecimiento de los ranchos de la familia Rodríguez, ubicado en Mariscal, La Valleja. Acá en la foto se puede ver, es un ryegrass Madonna, que recién le mencionaba, con mezcla con achicoria, manejado en parcelas, son parcelas diarias o de 2 días, que miden entre 40 y 30, de 40 y 30 metros, son alrededor de 0,25 hectáreas por parcela. Lo que ven acá es un alambrado eléctrico que abajo del alambrado hay una línea de bebederos, una línea de caño de 25 milímetros que tiene hidrantes cada 40 metros, y lo que se hace es mover el bebedero a medida que va avanzando el frente de ataque, digamos, de forraje, de animales, se van moviendo los bebederos hacia adelante. Acá una vista aérea de lo que es el sistema. Si ven acá, los animales van avanzando hacia la derecha. Lo que nosotros hacemos es bajar el eléctrico que va acá delante de los animales pasan, se mueven los bebederos y se cierra atrás, se cierra adelante y los animales pastorean en estos cuadrantes. Y así se van avanzando día a día. Se arman módulos de pastoreo dependiendo de la categoría y del tipo de pastura, y los animales van avanzando. Son parcelas de tamaño idéntico que permiten un manejo automatizado, que está muy bueno para poder aprovechar muy bien la pastura. Acá está más ejemplificado lo que son los eléctricos que van, tenemos los eléctricos permanentes y los eléctricos temporarios. Estos quedan fijos, los permanentes, y los temporarios se van moviendo día a día a medida que avanzan los animales. Y por último tenemos un sistema intensivo de tambo, en el establecimiento Misporo de la familia Blanco en San José, en el paraje Mahoma, que también vamos a estar recorriendo. Bueno, las preguntas vamos a dejarlas igual para el final. Ahora les voy a pasar al primer video, que dura alrededor de 20 minutos, es bastante didáctico igual, espero que no se aburran. Y bueno, el segundo y el tercero son un poco más cortos, entre 10 y 12 minutos. Pero el primero creo que es importante porque también refleja un poco lo que hablé recién del manejo de la festuca, cómo si logramos ajustar la carga y hacer un buen manejo de la festuca, podemos lograr pasturas de larga duración, que produzcan mucho y forraje de muy buena calidad. Bueno, lo voy a pasar a mostrar el primer video. No sé si ven ahí o no. No se está viendo. No se ve. Tenés que dejar de compartir y compartir de nuevo. Ah, perdón. En el video. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha también? Te escucho. Bueno, nos encontramos en el departamento de San José, en el establecimiento de Federico Ror. Acá estamos con Nicolás, su hijo. Bueno, estamos sobre una pradera de tercer año de festuca Taifún,
con trébol blanco y Lotus orniculatus. La siembra se hace generalmente en mayo, después de una rotación con soja. La densidad de siembra que usa es 15 kilos de festuca, 6 kilos de Lotus y 20 de festuca, 6 de Lotus y 2 de trébol blanco. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo es el manejo general de la festuca y si tenés algo para decir sobre el tema de la fertilización y el uso de herbicidas. Antes que nada, bueno, gracias por venir. Y lo que te quería decir es que son 20 kilos de festuca porque estos campos tienen mucho problema de meteorismo. Entonces, de esa manera, yo fui aumentando, empecé con 15 y fui aumentando los kilos y conseguí que con 20 kilos no tengo problema de meteorismo. ¿No? Y entonces eso, tenés menos pérdida, o sea, te sale más cara la pradera, pero tenés menos pérdida de kilos de carne y la gente trabaja mucho más tranquila, ¿no? Porque no tienen el estrés ese de el meteorismo y el estar corriendo los bichos, y que es todo un problema que provoca desencanto en la gente, que es la que en el fondo labura todos los días. ¿No? ¿Te asegurás un buen stand de plantas también? Sí, ¿Te ayuda a la persistencia? Ayuda a la persistencia, ¿no? Acá se siembra con 100 kilos de 1846, generalmente en mayo, fines de mayo, abril, fines de mayo, junio, que es después que se levantan las hojas. Después se refertiliza, se le pone 100 kilos de urea antes de la entrada de la primavera. Se le echan 200 kilos de fosforita en el verano. Y después en el otoño, nuevamente, alrededor de entre 70 y 100 kilos de urea, nuevamente. Eso todos los años, hasta las praderas de tercer año. O sea, estas se fertilizaron ahora, ya en el otoño ya no se fertilizan, ni se va a echar fosforita. Porque entran en la rotación de soja nuevamente. No, remarcar que es una festuca de tercer año, como vemos, el stand de plantas es muy, muy importante. Y sobre todo destacar también la limpieza que no se ven casi malezas, incluso con un manejo que no incluye el uso de herbicida, que es muy destacable. La rotación viene de soja, que viene ya bastante limpia, la chacra, y desde ahí no se le aplica ningún herbicida hasta que vuelve de nuevo a la fase agrícola. Lo que es destacable también de una festuca que compite muy bien con las malezas y de gran persistencia, ¿no? Porque no deja suelo desnudo, que me parece muy importante. También destacar lo que es el manejo. Ellos ahora en primavera son potreros relativamente entre 20 y 30 hectáreas, y ellos los parcelean en parcelas más chicas con pastoreos de 3 a 4 días. Lo que hace que la pradera estirar un poco más de la primavera y mantener la calidad de la pastura, evitando la floración temprana. Es un manejo ideal para este tipo de festucas. Y bueno, algo también para remarcar que me contabas tú, que no es tan normal, pero en verano las pasturas estas se pastorean. Sí. No se tiene tanto cuidado como a veces es recomendado. Incluso así tenemos pasturas de este tipo en 2 años, que en uno de ellos fue muy seco, podemos ver este tipo de pastura. Sí, acá se pastorean todo el año, o sea, en primavera y en otoño con rotaciones. Después llega el invierno y el verano, y lo que se hace es se levantan todos los eléctricos y se pastorea a razón de más o menos 1 unidad ganadera por hectárea. No sé, Nicolás, si vos querés agregar algo acerca también de la siembra, cómo fue con la sembradora de la distancia entre hileras, que creo que... Esta chacra puntualmente donde estamos parados fue sembrado con una sembradora, con un equipo John Deere que tiene una distancia entre líneas de 19. No es la sembradora que nosotros usamos estándar. Trabajamos normalmente con una Tatú que tiene 15 de separación entre líneas, lo que nos permite unos surcos, menos espacio entre surcos, pero bueno, no mucho más que eso. Lo vamos a ver en otras praderas que
se nota realmente la diferencia entre una siembra y otra. Pasamos a un potrero en el establecimiento Error. Podemos decir que nada antes no lo mencionamos, que estamos sobre un campo con suelos 502B, y que bueno, ahora en este caso estamos en una pastura de segundo año de Festuca Taifún con Rojo y Lotus. Como podemos ver, y lo mencionaba antes Nicolás, en este caso la distancia entre hilera a la siembra fue un poco menor que lo normal, o sea, se sembraba 12 centímetros, lo que le da mayor posibilidad de competir a la festuca con las malezas. Bueno, hablando un poco más del manejo, acá en este momento hay una carga alrededor de 1.000 kilos de animales por 1.000 kilos de carne por hectárea. Que hablando con Federico decíamos que lo estamos un poco regulando por el tema de la lluvia. Ha venido muy seco, llovieron 20 milímetros en los últimos 30 días y la verdad que se está haciendo falta el agua, por eso la intensidad de la carga es un poco más baja de lo normal. Y bueno, vienen en pastoreo cada 4 o 5 días, se cambian de parcela, entran con una altura aproximada de 15 a 20 centímetros y se pastorea hasta 5 centímetros aproximado. Y lo que siempre hacemos hincapié, y en esta época quizás hasta un poco menos, es el pastoreo, hacerlo cuando los macollos tienen 3 hojas totalmente desarrolladas. Acá podemos ver, por ejemplo, uno de los macollos que levantamos recién, que tiene la primera hoja formada, ya se empieza a secar cuando se formaron las 3 de arriba y ya está empezando a expandirse la cuarta hoja. Esto es muy importante para poder aprovechar al máximo la producción. Y bueno, es algo más que se le agrega al manejo que creo que es muy importante. En esta época, en primavera, quizás nos podemos ir a manejos más en periodos de tiempo menores, o sea, pastoreos cada 15 días con 2 hojas y media desarrolladas quizás, y no esperar tanto a la tercera porque quizás corremos el riesgo de pasarnos un poco. Pero por ahora, como se ve también, y como se ve en la filmación, viene muy bien controlada la festuca. Esta es una variedad también que tiende a florecer un poco más tarde de lo normal, y lo que nos permite también manejar un poco la rotación de los potreros, y un poco diversificar el tema de la floración, digamos. No sé si querés mencionar algo más del tema manejo. Acá los últimos datos que me mostraba Federico de ganancia diaria, venían los terneros con 500 gramos en invierno, 500 gramos por día, y en el último mes están ganando 1 kilo por día. Sobre pradera, o sea, es importante destacar también que en invierno tampoco se hace ningún tipo de suplementación, es todo bajo pradera, obteniendo en el total del periodo, alcanzando alrededor de 300 kilos de carne por hectárea bajo pradera, cosa que es muy bueno, sin suplementación, y bueno, creo que productivamente y económicamente es un muy buen negocio, y es una ecuación que cierra mucho, ¿no?, en el sistema. ¿El porcentaje de praderas en total del campo cuánto es esto? Es entre el 29, entre el 28 y el 30, depende de los años, depende de la rotación que se hace con el agricultor. ¿Y la ganancia de kilos de carne en total de todo el predio? Y acá se estamos sacando 174 kilos, 175 kilos por año. Serían 300 y pico en pradera y el resto sí, con un ciclo de ganado de cría, que hay 400 vacas de cría. Sí, que eso te baja. Sí, es un sistema ciclo incompleto abierto, ¿no? Incompleto abierto.
Se hace la cría, se usa ganado Hereford y ganado Angus, y se llevan los terneros hasta 350, 360 kilos y se venden a feedlot generalmente. Y bueno, hay engorde de vacas también. Engorde de vacas, las vacas falladas se engordan todas. Y las terneras se quedan para ese que es el fusible de acuerdo a los años, se venden como terneras o como vaquillonas, ya sea para cuota o para entorar al año siguiente, a los 2 años. Yo creo que una de las cosas que está buena, digo, cuando uno recorre acá, que si uno mira todas las festucas de segundo año, de tercer año, como hemos visto, no hay malezas, o sea, salvo algún potrero con cardos, digo, no echan herbicida, no hay maleza por la densidad de festuca, ¿no? Sí, acá no se usan herbicidas y ya te digo, salvo algún año puntual se pasa alguna chiquera en esos campos que tienen un poco de cardo y eso, pero si no, eso ya es puntual de cada año, básicamente. No, y estamos hablando de un campo 502B, que es un buen 502B, pero es una producción de carne muy interesante, ¿no? Una base de pastura de festuca que es alrededor de 30% del área total. O sea, también tiene la herramienta que eso a veces en este tipo de ciclos tenés todas las vacas de cría, que lo que hablamos hace un rato, que si se te escapa la fetuca podés incluir otras categorías, ¿no? Sí, acá no se hacen reservas, claro. Y si vemos que ya no se escapan justamente las fetucas, lo que hacemos es metemos ganado de cría a las praderas y liberamos los campos naturales para que rebroten en la primavera. Cierto. Y así las praderas están manejándolas los 12 meses. Igual. Los 12 meses igual. Impresionante. Sí. Hay un sistema de bebederos también, que es algo que se destaca también en este tipo de campos, que para aprovechar mejor la pastura también hay que tener una buena distribución de agua para que no se generen baches en el campo, que haya más o menos pastoreo. Eso se nota claro en las parcelas que están bien comidas y parejas, digamos, homogéneos. De hecho, sería imposible manejar este sistema con estas ganancias y este tipo de pasturas en un pastoreo donde el agua fuera una limitante o una contra, por decirlo. Acá y en este establecimiento hay más de 60 bebederos y hay cerca de 9.000 metros de caño enterrado. Y la verdad que todos los años estamos agregando algún bebedero. Nos damos cuenta que todos los años nos falta, porque empezamos a hacer las parcelas, empezamos a manejarlo mejor, y entonces todos los años terminamos poniendo bebederos. Es más, ya tenemos planificado como 3 o 4 bebederos más que los vamos a tener que poner en algún momento. Bueno, nos encontramos ahora sobre una pastura de festuca, trébol blanco y lotus. En este caso estamos en una festuca Carona Plus, que es una variedad muy interesante que ha venido la empresa a competir de igual a igual con la Typhoon y con la Brava, de muy buena calidad, muy sana y de muy buena persistencia. En este momento se está pastoreando con unas terneras y es el primer pastoreo que sembró a mediados de mayo. Hacía un año medio frío y se le empezó a dar el primer pastoreo hace unos 10 días por ahí. Sí. Se arrancó a pastorear. Que bueno, como vemos está con muy buena disponibilidad y ahora empezando a expresar el potencial, ¿no? en primavera. Si nos podés explicar un poquito lo que es el manejo, el rodeo de cría, en términos de reproductivos. Acá el entore se hace entore de vaquillonas a partir del 1 de noviembre y entore de rodeo general es el 15 de noviembre. Se ponen los toros y bueno, hasta el 20 de febrero más o menos.
En ese periodo se hace destete temporario con tablilla y se hace un manejo con parches de detección de celo. Y bueno, se juntan los rodeos una vez por mes y se van detectando parches activos, inactivos. Y después allá los primeros... Los inactivos se les pone tablilla, a los activos no. Y después en enero se hace un DAO, un diagnóstico de actividad ovárica, para ver qué es lo que está ciclando o no. Los que estén anestro profundo se desteta. Entonces a eso se le hace destete precoz, ¿tá? Y a esas vacas se les asigna alguna pradera para que tengan mejor comida y empiecen su ciclo reproductivo, ¿tá? El destete de los terneros se hace en marzo, ¿tá? Entre el 15 y el 30 de marzo, por ahí, depende de los años, ¿tá? Se destetan más o menos con 170, 180 kilos todos los años. Y después en invierno la vaca de cría se va haciendo una parte semanal de cada rodeo de las vacas que están bajando su estado corporal, se pasan por una pradera, generalmente de cuarto año, o sea que la pradera que va a entrar en agricultura ese año, y se las apoya para que no bajen su estado corporal. Y eso es un trabajito que se hace todas las semanas, y eso está entre 20 y 40 días apoyándose en pradera y después vuelven al campo natural. Para levantarles un poco la condición corporal del parto. Claro, y para que lleguen fuertes al parto y para que se preñen rápidamente después. Exacto. En el destete precoz, si nos pueden comentar un poco del manejo que hacen, un destete, cuántos días, qué ración le dan. Se hace un destete precoz a corral, los primeros días, encierro a corral, y después se ponen en una pradera vieja, con comederos de autoconsumo, con ración de 18% de proteína. Autoconsumo con sal. Sí. Está bien. A veces empieza con fibra porque les da para comer un poquito más, o sea, la sal no los regula tanto, entonces se apuran un poquito más ellos y agarran un poquito más de estado para que no sufran tanto. Pero después se les pasa sal, y esos están, después en marzo ya cuando se hace el destete general, ya entran todos a pradera, se destetan todos a pradera, después que se destetaban todos a pradera siempre. Todo con 60 kilos más o menos. El ternero, 60 días de nacido, el destete, ¿tiene algún criterio para destetarlo? No, 30 de marzo. 30 de marzo se desteta todo, y va todo a pradera. Los destetes precoces. Los destetes precoces es por las vacas, es por las que no están ciclando, a esas se les hace el destete, no es por el ternero. Y una vez que tienen 100, 120 kilos ya se pueden ir a pradera, tranquilo. Bien, y con ese manejo, parece muy bueno, ¿en qué porcentaje de preñez aproximado en promedio? El promedio de los últimos 8 o 10 años está en el 90%. Tenemos años muy buenos de 96 y años como este año con la seca que nos fuimos a 75. Pero creo que el promedio general es de alrededor del 90%. Está bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, la verdad que gracias por venir. La verdad que yo no en el sistema que nosotros tenemos acá no cambio es difícil que cambie las pasturas que tengo, porque me dan resultados. Claro. Y aprendí a manejarlo. Yo creo que lo más importante de la festuca es aprender a manejarla. Y bueno, acá aprendimos a manejarla y nos damos resultados, o sea que no creo que te vamos a cambiar. No, para mí, digo, como proveedor de semillas, lo que recorremos 300 hectáreas de pradera de festuca, y la norma es que tiene una excelente población de plantas, no hay problema de malezas, o sea que evidentemente la siembra de los 20 kilos, de lo que decía Nicolás, de la siembra a 15 centímetros, genera este tipo de pastura que funciona, y realmente para nosotros es un placer ver cómo el sistema funciona y lo vamos manejando y pastoreando.
y hay que sumar todos los detalles, ¿no? El agua en la parcela, todo. y todas esas cosas que inciden. Pero la verdad que para Procampo es un orgullo poder estar participando en esto. Siempre decimos que el eslogan es que el éxito se puede sembrar, pero ustedes lo están cosechando, así que realmente está bueno, es un placer. Ahora vamos a pasar al otro video. No sé si tienen algún comentario. Álvaro. A ver, los muchachos, si tienen alguna pregunta, algún comentario. O dejamos para el final igual, pero digo, quería ver si estaba. Sí, se, te está escucho. escuchando, se escucha bien todo. Sí, se escucha bien, pero no, igual para que de repente no se les vaya muy lejos del tema. ¿Hay alguna pregunta para hacer, muchachos? No. Buenas tardes. Sí. Sí, No, Joaquín, una Yasmina. consulta. Sí, ¿Me escucha? sí. No me quedó muy claro el tema de los kilos producidos por hectárea. En un momento hablaron de 300 y en otra de 170 que lo habían pasado a la área efectiva de pradera. No, lo que 300 kilos por hectárea era la producción bajo pradera, ¿no? Y 174 fue lo que dijo él como producción de carne del establecimiento total, área total. Ah, ahí incluye área que no es pradera. Cuando se diluye, vamos a decir. Claro, Exactamente. exactamente. Ah, bien. Perfecto. Esa era la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, muchachos? Está muy bien la aclaración esa. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno. Ahora seguimos. Acuérdense que cualquier consulta que les surja durante el video me mandan al 099 32 49 45, me mandan ahí cualquier duda que les surja y no se quieran olvidar, o se la anotan y la hablamos al terminar, ahí hacemos una rondilla, si les parece. Otra pregunta para que no se vaya muy lejos era cuando estaba hablando de los dactiles y la festuca. En cuanto a los dactiles, no sé si tienen algo seleccionado por sanidad o algo de eso o no. Ya, el tema sanidad en Dactilis es un tema, está muy buena la pregunta, y además este año ha sido particularmente complicado. No hay mucha evaluación, incluso estamos con INEA tratando de meterle un poco a eso, porque no hay mucha evaluación de distintas variedades y resistencia a enfermedades. O sea, es un tema importante que no está muy estudiado en el Uruguay, por lo menos. En general, las especies, lo que nosotros tratamos cuando introducimos una variedad es, durante la evaluación que se hace en INEA y NACE, por los años de evaluación, y después en los predios demostrativos que tenemos en el país, en distintas zonas, estudiar un poco la sanidad, y ninguno de los dactiles que tenemos han demostrado tener más susceptibilidad o menos que otros dactiles. O sea, este año en general, la mayoría de los dactiles, por el frío que hubo y en algún caso especial hubo mucho problema sanitario por manchas foliares, pero la verdad que no te diría que existe una diferencia entre variedades y sanidad. Así tan detallada. Depende mucho del año. En general, si el año viene muy complicado, el dactilis tiende a tener problemas de sanidad, que en un sistema de pastoreo de carne o de leche, se puede controlar muy bien con pastoreo, ¿no? En un sistema donde quiera hacer semilla, por ejemplo, hay que irnos al uso de fungicidas,
que hay fungicidas que actúan bien, ¿viste? Pero tenemos que aplicarlo. Pero en sistema pastoril la recomendación es el pastoreo, que después generalmente el dactilis se recupera después del pastoreo. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, está buena esa, porque el dactilis es el tema que tiene. Y paso al video. Sí, dale. Pasamos al video. Nico, no se ve, yo no veo. ¿No? Está negro la pantalla. Pará. ¿Escuchás? Ahora sí, ahí se ve. Ahora sí, 30 años de programa, ahora sí. Todos el establecimiento de la Peña Alta S.A. El establecimiento está ubicado en La Valleja, en Mariscala, en la ruta 8, kilómetro 185. Los suelos de este campo son predominantemente suelos 2.12 y 2.11. El CONIAT promedio es 77 el campo. Es un campo ganadero forestal que previamente tenía historia olivícola. Habían 300 hectáreas de olivos que recientemente se sacaron. Nos estamos dedicando ahora a hacer una recría invernada de machos, ¿no? La rotación que nosotros tenemos acá ahora es una rotación que es soja, praderas, soja y 5 años de praderas, en la cual el sistema productivo que se tiene es corderos que pastorean soja en verano y luego en el otoño se terminan invernando en las praderas. Aparte de eso, lo que se hacen, se compran terneros todos los años en el otoño que se llevan a novillitos cuotas a fin de año, a la salida de primavera, y normalmente se compran a la salida del invierno también novillos que se recrían a campo natural, que entran como novillos formados el año que viene y salen como novillos gordos a fin de primavera. En cuanto a las especies forrajeras que tenemos una base de festuca que es Taifún con Brava Inta. Después tenemos una parte de raíz anual que es Madonna y una parte de bianual que es base con achicor y trébol rojo. Después hay una componente que es de Dactylis perseo con trébol blanco y chantén. Y después hay una parte de chantén con trébol rojo y trébol blanco. El manejo que hacemos de la fertilización acá es al inicio del otoño se hace una aplicación de urea y eventualmente fósforo. Este año en particular aplicamos 115 kilos de cloruro de potasio. Y luego de cada pastoreo se aplican entre 70 y 100 kilos de urea antes de cada pastoreo. Después, las cargas que se utilizan promedio durante el invierno rondan entre los 750 y los 800 kilos de peso vivo por hectárea. Y durante la primavera entre 1.600 y 1.800, 2.000 kilos en momentos muy puntuales. Nuestro objetivo de producción de carne por hectárea en el área intensiva de pasturas es en el torno de los 700 kilos de carne. Aspiramos de repente a subirlo un poquito más. Para eso lo que tenemos un sistema de pastoreo intensivo que se llama
Tecnograzing, que lo que hace, tiene todo un sistema de agua en las parcelas, y lo que tenemos son parcelas móviles muy chicas, en las cuales se hacen lotes chicos de animales que se mueven diariamente, entonces siempre ingresan a una pastura nueva, que no está pisoteada, y por lo tanto la calidad de lo que ingresan a comer es bastante buena. Lo otro que realizamos es, para mantener la carga total de primavera, que la compramos durante el otoño, hay un encierro que se suplementa durante el invierno, 1/3 del ganado, que es más o menos lo que no entra en el pasto. Los terneros que se compran normalmente pesan en torno de 170 kilos y deberían salir a fin de primavera pesando unos 330 kilos. Anteriormente hacíamos terneros enteros, ahora estamos viendo si lo podemos vender para cuota o eventualmente ver de mandar a un campo natural en el verano y volverlos a traer al siguiente año. El campo acá en realidad son 706 hectáreas, de las cuales 250 hectáreas están efectivamente forestadas. Hay 200 que están de campo natural asociado a la forestación, y el resto son praderas, de las cuales efectivas sembradas hay 254 hectáreas. En esa rotación que tenemos de pasturas, que era soja de pastoreo, ryegrass, soja de pastoreo, después de una fase de 5 años de pasturas, por lo cual son módulos en el entorno de 40 hectáreas que hacemos, por lo que en los veranos tenemos 80 hectáreas de verano y 80 hectáreas de invernales de ryegrass, después ya pasamos a pasturas perennes. En esa rotación estamos evaluando incorporar un sorgo silero. Estamos estudiando sembrar el Green Supremo para tratar de tener una reserva de forraje para los inviernos, al trabajar con cargas tan altas, tener un fusible para poder manejarnos ante situaciones climáticas adversas, de, por ejemplo, lluvias muy grandes o sequías, tener lugares donde poder sacar a plazoletas de alimentación para cuidar las pasturas. Después, dentro del manejo que hacemos de las siembras y el pastoreo, nosotros a la siembra le aplicamos 1252, y cuando empiezan a macollar las gramíneas le aplicamos 50 kilos de urea aproximadamente, y previo al primer pastoreo le aplicamos 70 kilos de urea. Después, a la salida de los veranos, a las festucas principalmente, hacemos un corte de limpieza en fin de febrero, inicio de marzo, ya sea enfardándolas o cortándole que quede un remanente en el campo para que venga luz y favorecer el macollaje, y ahí le hacemos también una aplicación de urea en el entorno de los 120 kilos de urea por hectárea. En cuanto al pastoreo, tratamos de manejarlo por fisiología de hojas, los ryegrasses con 2 hojas y media, al igual que la festuca, y los dactilis entre 3 hojas y media y 5, que es en el entorno de los 2.000, 2.500 kilos de materia seca por hectárea. Tratamos de ser bastante exigentes en el remanente que dejamos, no irnos más allá de 5 o 7 centímetros de remanente. Después, lo que hicimos este año particularmente fue aplicar con cloruro de potasio, que es la primera vez que lo hacemos, previendo una mayor extracción de nutrientes, y estamos estudiando a ver cómo se puede desempeñar. En la festuca lo que hacemos es, cuando vemos que como pierde calidad a medida que pasan los días, manejamos altas fertilizaciones con nitrógeno para favorecer la calidad, y tratamos de comerlo con 2 hojas y media como el ryegrass. En los veranos no los comemos las praderas acá. Al pastorear soja en verano con corderos, la única carga que se tiene Disculpa, ¿puede ser que se haya trancado? Sí, a mí se me trancó también. Nico, ¿se te trancó también? Debe haber sido que... Ahora no. Bueno, mientras seguimos nosotros, porque seguramente se le... Sí, me asignó como anfitrión, se le trancó a Nico ya. Mirá. A ver, ahí. Dale, ¿Ahí? Nico, te escuchamos. No te veo, pero te escuchamos.
No sé qué pasó. Dale, tranquilo, ahí va. Pará. Conectar tranquilo que. ¿Vos, ¿Ahí este ven? año Ah, particularmente, sí, ahí está, perfecto. dentro de los que son dactilis, lo que hemos usado siempre es el Perseo, y en la chicoria usamos la chicoria Endurance y el Chantén, el Tonic. Metro blanco y metro rojo de línea. Ah, ahí terminó ese video. Falta uno nomás. El tambo. ¿Ahí ves, Agustín? Sí, sí. Dale, ahí va. Listo. Bueno, nos encontramos en el departamento de San José, sobre la ruta 23, kilómetros 128 y medio, en el paraje Mahoma. En este caso estamos con un productor de la zona, Juan Carlos Blanco, cliente y amigo de la empresa. La base de nosotros acá, tratamos que la pradera dure lo más posible, plantamos festuca y dactilis, casi todas asociadas con alfalfa o lotus y algo traulán y achicoria. Y eso sería la pradera, y en los verdeos estamos haciendo de invierno raíz y avena, y de verano suda, lo haciendo. Está más o menos partido en 5 partes, vamos a decir, 5 tercios de todo el campo, la rotación. Tenemos praderas del primer año y tenemos hasta de 4 y de 5, y ahí lo vamos manejando. El manejo siempre es igual, vamos a decir, tenemos agua en la parcela y son 2 franjas, vamos a decir, una de mañana, otra de tarde, según la época del año. A veces tenemos que un pastoreo solo, pero siempre tratamos de ir 2 veces. Tratamos que las vacas no anden en la vuelta, siempre estén en la chacra, solo vengan a ordeñarse y a comer silo al culero y nada más, o poco, el menor tiempo posible. Y después, nada más, el manejo, y tenemos una carga de 8 o 2 vacas por hectárea en plataforma, eso es lo que nos hace consumir mejor el pasto. Juan Carlos tiene como asesora Pachi Bosch. Queremos saber un poco de lo que es el manejo de la fertilización y la herbicida que se hace en las pasturas, si podés comentarnos algo. Bien, la parte de la base forrajera, como dijo Juan Carlos, hemos intentado de perenizar lo más que se pueda el área y disminuir al máximo los verdeos tanto de invierno como de verano para producir más meses en el año, disminuir también los costos de servicio, de insumos, mantener a raya el tema gasto. Eso es por un lado. En el tema de inversión en las pasturas, Juan Carlos es un productor muy hábil en saber dónde hay que gastar y dónde no. En las pasturas realmente no se machetea. La estrategia de fertilización es algo que venimos adecuando. Siempre se aplicaba como al barrer en toda el área de plataforma entre 200 y 250 kilos de un binario, o sea, 740 o 1856, y eso ha elevado el stand de fósforo
realmente muy bueno para la zona y para este tipo de campos, donde partimos de una base muy, muy baja. Y ahora estamos empezando a transitar un camino distinto donde vamos a empezar a elegir un poco mejor los fertilizantes, tratando de incorporar un poco más de potasio, empezando a ver un poco el tema de micronutrientes, el tema de pH también, hacer el campo propio, y Juan Carlos haber invertido con su familia en este campo propio. Creo que vale la pena empezar a ver cosas que cambien en el largo plazo. El tema de herbicidas, es un tambo que no tiene una gran problemática de malezas. Eso realmente ayuda mucho a mantener los costos bajos y al no estar todo el tiempo pendiente del manejo de malezas, pero sí se hace un control de malezas temprano en el otoño. En los verdes de invierno siempre, después de algún pastoreo temprano en el otoño, también se hace un control. Y después en la primavera sí empiezan a aparecer unas malezas, sobre todo senecio, digamos, donde nosotros tratamos de mantenerlo. Y en caso también de que no se pueda aplicar herbicida, vamos con rotativa de algún pastoreo para ir suprimiendo un poco la semillazón. La apuesta de nosotros siempre es a más, todo lo más que se pueda. Siempre consumiendo el mayor pasto posible y bajar los costos. Hoy estamos en el eje de los 23-24 litros, con 2,5 kilos de una ración de Progresa que compramos por Lacta 18, y el resto es solo pasto, porque es dos pastoreos muy buenos ahora, y la verdad que estamos muy conformes. Por lo menos podemos hacer un poco de caja ahora esta primavera, que los costos están muy altos, pero ahora hacemos un poco la diferencia, y la verdad que viene muy bien. Estamos en una pradera de este año, sembrada la primera quincena de marzo, y está la composición es dactilis, alfalfa, lotus y achicori. Y tiene un pastoreo de hace 10 días. Y tuvo una refertilización de 250 kilos, 18,46. Se atrasó un poco como vino. Se implantó muy bien y después se atrasó con lo frío y eso, pero logramos un pastoreo un poquito pasado por la última lluvia, pero bien. La verdad que se implantó muy bien. Estamos en una pradera de festuca con lotus, sembrada hace 2 años. Es una festuca brava INTA, de origen argentino, muy utilizada en el país, tiene muy buena calidad, muy buena relación hoja-vaina, y también es muy interesante porque se consocia muy bien con las leguminosas. Bien, esto es festuca de segundo año, está con muy buen remanente, está con rotativa hace 3-4 días, pero el pastoreo fue muy bueno, con buena utilización. También vemos poca pérdida de plantas, fuimos cuidadosos con el verano y la seca, a pesar de que fue difícil no entrar a pastorear, pues es un potero que está cerca de la sala. Realmente está buena, está prolija, está produciendo bien. La fertilización es la fertilización de base que se hizo la siembra, después en otoño se refertiliza con algún binario, siempre con dosis altas, arriba de 200 kilos. Estamos empezando a corregir un poco la estrategia de fertilización con muestreo y yendo a nutrientes más específicos. El manejo de malezas fue con flumensulana a la siembra como preemergente. Después siempre estamos corrigiendo. Tenemos un emmalezamiento problemático de senecio que es general de la zona, no solo de este establecimiento, sino es zonal. Estamos tratando de ir hacia el control en la rotación y no tanto en la pradera realmente de Fetulotus. Nos estamos quedando un poco cortos de herramientas, pero estamos tratando de controlar en los verdeos, en la parte de verdeos de la rotación, y en la parte de perennes usar los herbicidas y usar boca y rotativa. Acá estamos en suelos que son limitantes en cuanto a profundidad. Podemos ver afloramientos rocosos también.
bastante cuidadosos en eso. Ahora el manejo del segundo año fue el control de la floración de la festuca. Como vemos, estamos en fin de septiembre y no vemos casi vástagos florales. Seguramente no vaya a tener por la carga que tiene este sistema y la presión que podemos meter con las bocas. Y en verano, el año pasado, fuimos muy cuidadosos, la idea es ser cuidadosos este año también. A fin de noviembre, tratar de dejar remanente que llegue a 6 Los suelos son demanda de temperatura. Realmente tenemos problemas si dejamos suelo de nuevo. Y esta es el tercer año y la mezcla es la que tú dijiste. Y el manejo es, según la época del año, la rotación que tiene, pero ahora estamos viniendo cada 25 días, una cosa así, se viene de vuelta a la franja. Y tuvo en el invierno 3 aplicaciones de unos 70 kilos cada uno. Enseguida el pastoreo. Está bien. Las vacas ya se están yendo, están esperando para entrar el ordeño. Y ahora tendríamos que evaluar el remanente, pero por lo que se ve, acá estamos parados bien sobre el rincón, pero en general vienen pastoreando muy bien y estamos conformes con eso. Bueno, ahora estamos sobre una pradera de 6 años de festuca taifún, una festuca neozelandesa que ha tenido mucho éxito acá en el país y muy recomendada para sistemas intensivos de tambo y invernada. Y nosotros la festuca la tenemos más bien como para el confort de las vacas. En el invierno fue el nochero, siempre iban a una buena franja de tarde y de noche venían acá a comer poco, pero pasaban muy bien. Y siempre se hace una franja o se pastorea en franja. En este momento está con la vaca de preparto. La vaca seguida se carga bien y tiene 2 días y nada más. La implantación que tiene y siempre ha aguantado la cantidad de plantas. La persistencia. La persistencia que tiene. Y la verdad que anda muy bien. Se sembró pura. No se ve. Luego que ayuda a la persistencia también se usa para nochero, método de escape también para los animales. Los días entre pastoreos son bastante largos, depende un poco del año. Y también la parte de nutrientes, ya que ya no tenemos propiamente el muestreo acá, pero ese nochero siempre se ve en el empuje que nutrientes el campo que tenemos con alfalfa, en los pastoreos de verano, que nosotros siempre insistimos con Juan Carlos, que de repente en el verano siempre es una etapa de poca leche y generalmente asociado más al confort que a lo que consumen. El tener el agua en la parcela y fresca es una ventaja muy importante de este tambo y realmente esa inversión fue hecha hace muchos años, quizás antes de tener la base forrajera más establecida. Bueno, ahí quedaron los tres videos. No sé, Álvaro, si tienen alguna pregunta o... ¿A vos, Agustín, te llegó algo o no? Sí, muy bueno, muy bueno.
No, es muy buena la charla también, Nico. De verdad imponente. Está bueno para que quede para repasarla después. ¿Te lleva alguna pregunta o no? No, de pregunta no me llegó nada.